Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Joven, una velada más refrescante, con ideas nuevas, que le damos voz a aquellos que no la tienen. Habitualmente los medios de comunicación masivos se mueven muy bien, eso sí, en las redes sociales. Eso es Agenda Joven. El tema de hoy yo creo que no requiere mayores presentaciones, porque usted, yo y todos lo vivimos día a día. La violencia, un Chile que se ha tornado violento, donde más del 10% de los escolares, por ejemplo, sufren de bullying, en donde abrimos las páginas de los diarios y vemos actitudes violentas, en donde las protestas, que muchas veces comienzan con causas muy legítimas, terminan desacreditándose por la misma violencia, en donde se prepara uno para jornadas violentas como fue el Día del Combatiente. ¿Cómo ven los jóvenes este Chile que a veces se torna violento? Comenzamos de inmediato a analizarlo. Voy a mi derecha, doña María Jesús Silva, de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Por este lado, Mariana Ardiles, de Sentidos Comunes. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, bien, gracias. Por allá nos vamos con Ignacio Corcuera, de Frecuencia Pública. Ignacio. Bien, Pablo. Por allá un Claudio Alvarado, de Idea País. ¿Cómo estás, Claudito? Muy bien, muchas gracias. A ver, cuando nosotros vemos el crimen, por ejemplo, de Daniel Zamudio, quiero dejar un poquito de lado la parte de la discriminación. Que obviamente hay una motivación y un crimen de odio ahí. Hay motivaciones que son irracionales, como es bajar de categoría al punto de vista casi de basura a un ser humano. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Inaceptable e inadmisible. Pero ¿por qué se producen hechos de violencia de estas características? ¿Por qué el golpe? ¿Por qué nosotros en un momento ya no nos sorprendemos? Hemos perdido a lo mejor la capacidad de asombro. Espérenme un segundito porque siempre cometo el mismo pecado. Por favor, participa el Twitter. Agenda Joven CNN, Agenda Joven CNN. Ya nos llegó de Gonzalo Rojas, como siempre leal, de Felipe Parada, Enrique Alfaro, Díaz Baos, Elisex, LM Cabrera. Ya están llegando los Twitter para que participen y vamos tratando en la medida de lo posible de ir poniendo sobre la mesa lo que ustedes escriban. ¿Por qué esta violencia? Yo creo que es un síntoma de algo mucho más profundo. Pero en general nos quedamos con el síntoma. En general decimos la violencia está mal, condenamos la violencia y no vemos lo que hay detrás. Y eso yo creo que es un problema, porque mientras no veamos lo que hay detrás, la violencia estructural que existe en nuestro país, no vamos a solucionar esto. Es como la fiebre, tratamos de bajar la fiebre, decir la fiebre está mal, pero ¿cuál es la enfermedad que hay detrás? Mientras no veamos la enfermedad que hay detrás, yo creo que va a ser muy difícil que esto mejore. No matáis el bicho, es como tomar un analgésico para bajar la fiebre, pero no soluciona el problema. O te ponís pañitos nomás. ¿Qué más, Claudio? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Efectivamente, la violencia es un síntoma y lo que habría que hacer es reflexionar y conversar un poco respecto a las causas. Y en ese sentido yo quisiera ir al tiro a una de las causas que a mí me parece más profunda, y es cómo se comportan las personas o qué mensajes se transmiten en los lugares que de algún modo influyen más en la mentalidad del ciudadano común. A propósito de la discusión del llamado matrimonio homosexual, un senador terminaba así su columna de opinión hace algún tiempo: dejemos atrás las cavernas de la ignorancia, el integrismo y la falta de caridad. O sea, quienes consideramos con buenas razones que el matrimonio entre hombre y mujer somos cavernarios, integristas, abusadores, y eso corresponde a un estilo que hoy día está muy instalado en la opinión pública, que es el reemplazo del auténtico diálogo con buenas razones y de buena fe por la polémica, como hubiera dicho Camus. Es decir, estamos hablando de que acá no se busca intentar buscar razones comunes, sino que lo que se hace es atacar, denunciar, y así tenemos casos como lo que veíamos hoy día, los que pudieron leer la revista el sábado, con Inés Pérez, y un caso tan paradigmático como ese, en el que cuenta que tiene miedo a salir a la calle. Entonces, lo que yo digo es que, como tal, o tantas veces ha pasado en la historia de la humanidad, detrás de estos fenómenos hay una serie de ideas que se han instalado y que hay que atacar. Y en ese sentido, cierro el punto, Pablo, a mí me parece que tenemos una falta de racionalidad muy grande, un discurso de querer escuchar al otro, de tolerancia, pero que en los hechos parte por atacar al otro antes de escuchar las auténticas razones que sustentan sus puntos de vista, y eso los políticos lo hacen con mucha frecuencia. Es que a veces no tienes mucho argumento, y cuando tú no tienes argumento caes en la agresión. Y quiero de alguna forma enriquecer tu comentario, que va tú. Porque hay una cosa, la violencia física de alguna forma es más llamativa y es más fácil de mostrar, pero hay una violencia en las palabras, en el discurso, que se puede ver día a día. Jesús. Yo te encuentro toda la razón. Creo que esto es un problema de educación, de respeto de la raíz básica de lo que se da en la familia y en todos los medios, como que al final te entregan algo, y de verdad estoy 100% de acuerdo en el tema de cómo se expresan los políticos hoy en día, de cómo se expresan las personas que tienen opinión pública y cómo no respetan al resto, no valoran una discusión basada en argumentos,
y al final eso lleva a generar actitudes violentistas en todo. O sea, no se preocupan de desanimar una actitud violentista y establecer argumentos, de establecer debates, de establecer el respeto por el otro. Claro, y efectivamente lo que sucede es que tenemos que, tal como dice Pablo, la violencia física resalta más, obviamente llama más atención, aparte de los que hemos sufrido algunos desmanes cerca de la casa, nos duele, nos llega, pero yo creo que detrás de esto hay ideas muy profundas, muy fuertes, y vean ustedes el mismo debate público, o sea, cuando alguien dice algo al tiro, conservador, o liberal, o fundamentalista, o no sé qué, o sea, no escuchamos lo que el otro está diciendo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la mentalidad común y día imperante, o sea, detrás de eso no es casual lo que pasa. A mí me parece, lamentablemente nosotros sí podemos hablar de violencia a través de los argumentos, cuando leemos el diario, cuando vemos políticos que pelean o discuten con violencia o descalifican a sus opositores, pero también hay que entender que estamos insertos en un sistema que es violento para la gente. Y claro, no es una violencia física o necesariamente una violencia de palabras, pero sí es violento que una persona llegue a las 6 de la mañana a un consultorio, se vaya a las 8 de la noche sin haber conseguido una hora porque nadie se la dio y está enfermo y tiene que volver, o es violento que tengáis que elegir el menos malo de los colegios que haya para tu hijo porque no tenéis plata para pagar uno mejor. Es violento ese tipo de cosas también, y eso va enfermando también a la sociedad y generando una respuesta violenta. Pero también. eso es circunstancia de la vida. Yo estoy hablando de que no son justas, ¿ya? Que no es justo, pero estamos hablando de aquella violencia a lo mejor que tiene un sinrazón. Porque obviamente todo me podría violentar. Me violenta que llueva, me violenta también que me pongan una luz roja. Pero es distinto cuando es un sistema que te debería dar unos mínimos de calidad de vida. No, correcto, pero voy a esta violencia que a ver, yo siempre digo, conducta suntuaria, conducta que se podría desechar y no pasa nada en tu vida, al contrario, te mejora. Es que yo siento que estamos desarrollando una sociedad excesivamente basada en los derechos, en las libertades que nosotros tenemos, pero poco consciente de los deberes que conlleva. Entonces al final la gente se siente con la libertad de, por mis derechos, pasar a llevar al resto, ser violento con el resto, ya sea con palabras, con actos, porque mi libertad y mi derecho a algo es más importante que tú al final. Eso es súper interesante, fíjate que Guzmán Brito, un académico relativamente conocido en Chile, un intelectual bastante importante, hace algún tiempo comentaba que gran parte del malestar social se debería, sin prejuicio de las lamentables injusticias, después puedo volver al punto porque es muy interesante, pero como mentalidad se debería a una inflación de derechos, en el sentido de que no haya que reconocer cosas justas que se le deben a las personas, pero sí en que hoy día se ha perdido de vista la dimensión comunitaria de la persona. Todo el mundo parte de la base que tiene derecho a todo, parte de la base de un punto de vista subjetivo en el que pide y pide. La gente tiene derecho a todo, o sea, si tú dices no hay derecho a todo, no hay derecho a pegarle a alguien, no hay derecho a estar bien. El problema es que cuando no está bien se generan después claro, violencia pero que igual condeno. Pero obvio que tenemos derecho. No, ciertamente, lo que yo voy más de fondo es cuando la sociedad, el debate público y los problemas que se viven en el día a día se enfrentan de una perspectiva puramente individualista y sin tener a la vista que hay una dimensión comunitaria en la cual uno no puede llegar y pedir lo que quiera y no... Es que generemos primero una comunidad justa. Pero si eso es lo primero. Yo no te estoy discrepando eso. Lo que te digo, Ignacio, es que es más de fondo, es que tú no puedes creer tiene que estar la gente bien. Tú no puedes creer que cualquier aspiración que tienes es un derecho legítimo a reclamar y que a su vez no tienes cualquier vía para reclamarla. Cualquier aspiración es salud, cualquier aspiración es educación, cualquier aspiración es tener un sueldo digno. Eso me parece que toda es la razón en que estos son derechos, pero no creo que la base sea primero tener una sociedad comunitaria justa, sino que primero tú como persona, no que sea una sociedad justa, sino que tú como persona primero tienes ciertos derechos pero tienes ciertos deberes y tienes que respetar que además como tú tienes derechos el otro también tiene, Ignacio, y tiene libertades y eso te limita a no poder actuar de cualquier forma. De hecho lo que tú estás diciendo son ejemplos en los cuales se vive como si el resto no existiera. A mí que puedo acceder a ciertos bienes materiales me da lo mismo que haya gente que no pueda acceder a salud. A mí que tengo ciertos privilegios por la educación que tuve la oportunidad de acceder me da lo mismo que otras personas no la tengan. Es parte de un reflejo de un sistema individualista, pero ese sistema también se da muchas veces cuando la manera de plantear las demandas se hace sin tener a la vista las consecuencias que genera para el resto. Típico ejemplo de eso, lo que pasó muchas veces con el movimiento estudiantil. Eran legítimas muchas de las demandas que se ponían sobre la mesa, pero de todas maneras, obvio que sí, pero son legítimos todos los medios para plantearlas, pareciera que hay que conversar con más matices. Es razonable que un dirigente estudiantil no sea enfático en desterrar la capucha y en decir yo no quiero desorden público porque eso le afecta a comerciantes que están sufriendo,
pareciera que ahí hay un tema más de fondo. O sea, vivimos como si el resto no existiera. Digamos que el gobierno se niegue a dialogar. Eso No, es razonable, porque la labor del gobierno es esa. Espera un poquito. Vivian Roma nos dice, la violencia se da en todas las clases sociales. Ojo con eso, no se trata de dinero o segregación. ¿Verdad? Aquí nos dice Sebastián. Dice Sebastián Andrés, parece, los jóvenes son más violentos por las penas y sanciones que hay. No son lo suficientemente duras y muy fácil de evadir. ¿Tiene razón? O sea, yo encuentro que tiene totalmente razón. No manejo las cifras exactas, pero de la cantidad de detenidos que hay en protestas por causar desmanes, romper cosas sociales y todo, la mayoría quedan en libertad. Civiles heridos, 7 carabineros heridos. Pero muchos de los que quedan en libertad, me gustaría hablar de ese civiles, punto. digamos. Muchos de los que quedan en libertad fue precisamente porque no había delito ahí y fueron detenidos por una violencia también del Estado al reaccionar a las manifestaciones sociales. El mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos puso fuertemente la atención, llamó fuertemente la atención al gobierno el año pasado precisamente porque había miles y miles de detenidos que no habían hecho nada o que habían hecho un desorden muy mínimo que no implicaba que tuvieran que tener tratos vejatorios al interior de los buses de carabineros, por ejemplo, o encerrados por horas, pasar la noche en la comisaría, ¿me entiendes? No, entonces, yo encuentro toda la razón. Yo, si en un titular del diario me dicen miles de detenidos y solamente 4 quedaron presos, uno se escandaliza, pero resulta que esos miles de detenidos, muchos de ellos no tenían razones para estar detenidos y estaban solamente sacando fotos, como incluso le pasó a un periodista de Chilevisión que fue detenido. Toda la razón, pero ¿qué pasa con las personas que causaron, por ejemplo, el carabinero que está en el cementerio el año pasado? Bueno, y lo golpearon, claramente repudiable, pero no están procesados? O al carabinero que también le pegaron con una patineta, con algo así, con un palo en la cabeza, skate. que está grabado, con un skate, está grabado, y tampoco hay responsables procesados ni nada, con las personas que queman los buses. Sin razón. Hecho, hay un montón de estas cosas que van hacia los dos lados. Efectivamente, yo creo que lo importante es intentar como justamente ser equilibrado y mirar las cuestiones en su justa perspectiva, en el sentido de que ¿son todos los estudiantes que van a las marchas, ya por el ejemplo que estamos, causantes de todo tipo de actos violentos? ¿Son todos, digamos, gente que merecía estar detenida? Por supuesto que no. Pero hay bastante de eso. Y no deja de ser cierto que en todas las marchas hubo gente detenida. Tal es el punto, dame un segundito, tal es el punto, deja de cerrar el punto. Tal es el punto, valga la redundancia, que de hecho si uno mira las estadísticas del año 2011, las mismas que citaba Mariana, la mayor cantidad de personas heridas son carabineros. O sea, y eso es indiscutible, está a disposición, y a mí me parece con eso. ¿Quiere decir que reprimamos todas las marchas? No. Pero acá mirémonos que algo pasa. O sea, ¿por qué razón el estudiante que va a marchar o el dirigente que tiene legítimas demandas no le duele que haya tantos carabineros justamente de clase media o más necesitados que tiene problemas, esa herida? Yo creo que responde al mismo fenómeno, que no nos damos cuenta de que vivimos en una dimensión comunitaria, que nos debería importar lo que al resto le pasa independiente si está de acuerdo conmigo o no. Acá se suele poner como trinchera. El carabinero representa el orden, entonces eso como que va contra mí. No, y aquí no es así. Si el orden público también tiene una dimensión solidaria. El orden público está al servicio de las personas que viven. Dime una cosa. Yo escuchando los argumentos de Renato cuando decía, mira, hay una sociedad que podría ser equitativa, que tiene que ser igual. La María Jesús te decía, pero partamos por el respeto y todo eso. Entonces, bajo ese punto de vista, cuando hay gente que alude a la lucha armada, ¿tú crees que es justificada? No, en ningún caso. Pero si yo te escuchaba con argumentos anteriores, no. Se podría decir que... No, en ningún caso. Partamos de acá y yo parto de la base de acá que estamos todos en contra de la violencia. Ninguno de nosotros me parece que va a defender la violencia. Tiende a suceder que cuando uno defiende derechos, al tiro a uno le dicen, no, ¿entonces a favor de la violencia? No, yo parto del hecho de que ninguno estamos a favor de la violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar una sociedad más justa. O sea, en la última encuesta nacional de juventud, menos del 50% de los jóvenes estaban de acuerdo con que la democracia es el mejor sistema. Y uno dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué hay detrás? Que dicen, puede haber otro sistema, incluso totalitario, que puede ser mejor. Y después si uno desagrega los datos, se da cuenta que los que menos creen en la democracia son aquellos que han tenido menos. Entonces uno dice, hay algo aquí que tiene que ver también con qué es lo que yo recibo de la sociedad. Y una sociedad que ha valorado en muchos casos la violencia y la ha defendido. Ese punto es bien interesante. Fíjate que yo creo que hoy día es bien indiscutible que hay un desarraigo respecto de la comunidad política, y en ese sentido yo creo que hay dos razones bien puntuales. La primera, con respecto al tema de la desafección de la democracia, que es mucho mayor que el discurso que muchas veces se enarbola. En primer lugar, que es un discurso que promete participación, pero sin embargo participación real no hay, y eso costa bastante a la vista. Y lo segundo, el tipo de dirigencia política que tenemos a la vista, que justamente cae en estos lugares comunes y ataques personales que hemos comentado acá, que acá estamos bastante, me parece, de acuerdo en que no es el camino para alcanzar diálogo, deliberaciones públicas, etcétera, y además porque en general hoy día la política se ha transformado en una mera lucha del poder por el poder. O sea,
faltan ideales, faltan comisiones de fondo y personas que se atrevan a proponer, más allá de las consignas imperantes, cuestiones que sean razonadas y que tengan que ver con el verdadero bien de la persona. El concepto clásico de política le podría hacer mucho bien al debate público actual, en el cual la política no es la mera lucha por el poder, sino que buscar el bien del otro, con todo lo que eso implica. Ponernos de acuerdo en cómo vivimos en común. Efectivamente. Mariana. Pero precisamente, al hablar de cómo vivimos en común, yo quisiera insistir en ese punto. Nosotros todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, por ejemplo. Y ese derecho se ha visto vulnerado muchas veces, y no porque yo vaya con una mochila llena de piedras ni de bombas molotov, sino porque voy marchando pacíficamente y Carabineros o el Ministerio de Interior decide adoptar una conducta represiva y que es sumamente violenta para personas que están absolutamente pacíficas en la calle o incluso en la vereda, detenidos. El año pasado, por ejemplo, se registraron solamente hasta octubre 40 casos de apremios ilegítimos o tormentos, porque no está la definición acá de tortura, pero tormentos a los privados de libertad, gente que le pegaron en el interior de los buses, gente que le aplicaron presión en los ojos, que es una técnica reconocida de tortura a nivel internacional, gente que pasó como Recareo Galvez, que pasó detenido 6 días y finalmente lo dejaron en libertad porque no habían pruebas. Entonces, o el caso de la niña que a 20 metros de distancia le lanzaron una lacrimógena en el ojo, quedó con daño ocular. Ese tipo de casos no se puede repetir, porque finalmente Carabineros también tiene que preservar el derecho de que las personas que van pacíficamente se manifiesten, y los que son violentos no. Un poquito, vamos a hacer una pausa. Yo quiero responder, ¿Usted quiere responder? Ya pues. A ver, Me gustaría reafirmarlo. creo que todos sabemos los síntomas, ahora debemos idear soluciones para cambiar la forma de pensar de los humanos, nos dice C. López Espejo. Ahora comienza el nuevo capítulo. La TV basura ayuda a que los jóvenes sean más violentos. La gente en Chile es violenta de bases, dice Julius Brutus. Dentro de las opiniones, vamos a la vuelta y vamos a hablar de esa violencia que se vive a lo mejor al interior de las familias, que es la que se ve expresada afuera. Apartamos por eso a la vuelta y vamos ahí desmenuzando el tema. Ya estamos de vuelta.